Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, venga, vamos a arrancar. Aprovecho para darte la bienvenida, Miguel, que te incorporas al grupo. Verás que aprovechamos ahora para compartir reflexiones sobre, no sé si te habrá dado tiempo de ver Hola. Virginia, buenas tardes, del vídeo de género. Hoy vamos a hablar de el género a razón del libro y entiendo que a partir de mañana o esta tarde recibiréis el vídeo de feminismo. Aprovecho para recomendaros un libro que no estaba recomendado porque me lo estoy leyendo justo ahora, que es de Laura Llevadot, Mi herida existía antes que yo, Feminismo y crítica de la diferencia sexual. Os recomiendo mucho este libro. Si me lo hubiera leído un poco antes, el vídeo hubiera tenido matices diferentes, el vídeo de feminismo, que estoy en la página 62, y aunque aprieto, no... le hubiera dado un matiz diferente al vídeo. Muy interesante os recomiendo mucho este libro. Empieza con la pregunta de por qué las mujeres, siendo más de la mitad de la población, no se han revelado hasta ahora, a lo largo de la historia. Y habla de cómo la mujer tiene interiorizado el discurso sexual y por qué es tan difícil que la mujer se revele ante esta, ante esta interiorización. Ya digo, estoy por la página 60, pero me parece un planteamiento muy interesante y nada, os lo recomiendo y si puedo me lo acabo para el próximo día, dentro de 2 semanas sí que me lo habré acabado y lo comento al menos aquí en el grupo de feminismo cuando toque. Y también es que le voy a hacer una entrevista, así que también, bueno, yo os la pasaré para que la tengáis allá. Vale, ¿cómo ha dicho que se llama? ¿Laura qué? Laura Llevadot. Os vale. lo pongo aquí en el chat, ¿no? Mejor. A ver. Sí, ponlo en el chat, por favor. Vale. Laura, ella es profesora de aquí a Barcelona. Llevadot. Vale, y el libro... Venga, y si os parece empezamos a comentar la temática de género, preguntas, reflexiones y comentarios y a partir de ahí, como siempre, vamos construyendo la clase. A ver, que estoy aprovechando para hablar también el PDF. Perdonad, yo voy a mantener el micrófono cerrado. Ya veis cómo ando de garganta y a veces me da la tos y para molestar lo menos posible. O sea que cuando quiera controlaré el ruido, ¿vale? Gracias. Perfecto. Si no hay preguntas, empiezo yo, ¿eh? Bueno, yo tengo una pregunta. No vi yo el video que mandaste, Nacho, pero de lecturas anteriores sobre el género y particularmente sobre el libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir y algunas otras como aproximaciones. A mí me parece profundamente interesante como
como desexualizar los roles sociales, ¿no? O sea, quitar la parte del sexo, de la acción social y de la forma de vincularse, ¿no? Eso me parece profundamente interesante, ¿no? Y además como necesario, o sea, creo que es como una consideración social indispensable. Al mismo tiempo, sobre la construcción de la idea del género, pues como todo concepto filosófico puede tener como diferentes grados, ¿no? Es decir, o sea, como se puede ir más, o sea, como un pensamiento como más agudo o un pensamiento como más genérico, ¿no? Y a mí siempre como que me ha tocado la duda entre, o sea, por ejemplo, algunas de las teóricas que hablan sobre el género, es como decir, el sexo no, bueno, no sé si yo me lo entiendo, pero no sé si el sexo no es que no exista, sino que se reconstruye, ¿no? O sea, el género construye como la identidad sexual, pero sobre la identidad sexual, o sea, también hay una base biológica, ¿no? O sea, a mí me gustaría como poder distinguir, o sea, qué es lo que pertenece a la construcción y esa construcción, como es una construcción cultural e identitaria, pues también tiene una base como evidente, o sea, que efectivamente existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría relacionar la parte como identitaria, constructivista, y la parte como de nuestra condición biológica real, ¿no? Vale. Vale, entonces aprovecho el comentario de Miguel ya para abrir preguntas. Como no has visto el vídeo, bueno, en el vídeo enfatizo y en el PDF también la importancia de lo sexual como algo a través de lo que nos identificamos, ¿no? A través de eso como muy presente, como muy nuclear, lo sexual, el género a través del cual identificarnos y a través del cual establecer roles de género, tipo de relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta ¿por qué lo sexual tiene esta centralidad? ¿Por qué lo sexual tiene esta centralidad y no otros elementos? También me hago la pregunta, o hago la pregunta en el PDF, ¿desde dónde escogemos la identificación de lo sexual y del género? Y sí, dónde poner el límite entre lo que es biológico y lo que es identitario, ¿no? Lo último que estás preguntando tú. Sí. Yo ahí quería sumar otra cosa, que cuando empecé a ver el vídeo que nos propones, me daba por recordar juegos de la infancia, cuando pues te proponían jugar a cualquier cosa y a lo mejor cuando no sabías muy bien en qué consistía, preguntabas tú, ¿y yo qué hago, no? Y entonces te dicen qué es lo que tenías que hacer. Pues a lo mejor podía molar mucho lo que te pedían que hicieses y otras veces no te gustaba nada. Y si actuabas de otra forma, improvisabas o ampliabas o asumías otras cosas del policía o del caco o de lo que fuese el juego en cuestión, pues te podían de algún modo enfadar o no enfadar o recibirlo bien. Con lo cual, quiero decir que yo esto no lo dejaría desligado de una cuestión más de lo que vinculas tú con los discursos más, las narrativas más normativas, y que yo lo pondría también con el juego del poder, porque cuando querías jugar a algo y te decían qué es lo que esperaban que jugases y si tú modificabas algo te sancionaban, lo aceptaban, quien lo aceptaba o lo recriminaba era quien tenía poder en el grupo. De una forma, aunque simplemente fuese porque había pensado el juego lo pongo yo, o es el que llevo 3 semanas jugando en la calle antes que tú, o lo que fuese, ¿no? Entonces, yo ahí es lo que le pondría, aparte de estas otras preguntas, la vinculación que tiene con el poder. Porque además digo, es que está muy claro también, ¿no? Es decir, que aquí en este reparto no ha habido una cierta equidad de roles.
Me he acordado, escuchando lo que decía Pedro, ¿me oís? Sí, perfectamente. Que a mí cuando era pequeña me gustaba mucho jugar al fútbol, Ujú. pero mi madre no me dejaba jugar en la calle al fútbol porque decía que eso no era de niñas, ¿no? Pero en casa sí, en casa podía jugar al fútbol con mi hermano en la terraza, teníamos una terraza muy grande y ahí me dejaba. Pero cuando decía, me quiero ir a la calle a jugar al fútbol, me decía, no, eso no es de niña, además con la falda, yo iba con la falda siempre del cole. Y me está acordando, me ha venido un poco ese recuerdo, ¿no? De lo que ya desde pequeño y también un poco esa pregunta que tú haces, aunque es verdad que esa pregunta tú la hacías de cuando tenemos de 2 a 4 años, dijiste, ¿no? Que empezamos a tomar decisiones o elecciones, ¿no? Pero Claro, yo esa pregunta la lanzo un poco, entiendo que es anterior a lo que está ¿no? comentando Pedro, sí. ¿no? Porque lo que comenta Pedro, y lo hablaremos, es en esa, ¿no? Pienso en los patios, ¿no? O al menos en mi patio, en el patio mío donde los niños jugaban a unas cosas y las niñas jugaban a otras. No había vasos comunicantes. No había, pobre del que hiciera un vaso comunicante de eso, Ajá. o digamos, no estaba bien visto, ¿no? Que Mm, un niño jugara o a la inversa, ¿eh? Eso también, es verdad. Y efectivamente se jugaban aquellos juegos donde el que, digamos, el que tenía el reconocimiento, ostras, generalmente era el que manifestaba aquello que era más, o sea, viéndolo ahora con un poco de distancia, el que manifestaba más lo normativo, Mm, ¿no? Quien manifestaba más lo normativo era quien más tenía el poder, al menos en mi experiencia, ¿eh? En mis, sí, en mi patio o en mis escuelas, ¿no? En mis escuelas. ¿No? Entiendo que de hombres, pero también de mujeres, ¿no? Quien tenía el poder era quien más manifestaba lo que era normativo y que se convertía también en modelo, ¿no? Y establecía y claro, ahí había un juego también de inclusión-exclusión. ¿No? Por tanto, un juego de poder en base a que se jugaba a ese juego y a esas normas que establecían un tipo de valores y también un tipo de conductas, en el que sí, completamente las niñas no jugaban a fútbol y los niños sí, ¿no? O ¿No? lo Y que tú dices, los niños no jugaban a las cocinitas, ¿no? los niños no jugaban a las cocinitas, ¿no? Y yo, que no me gustaba el fútbol, pues, o sea, esa experiencia, ¿no? De las normatividades, pues no éramos los más, ¿cómo se dice eso? Populares, ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero en ese caso, digo, recordando mi niñez, sí que había momentos híbridos en los que había niños que podían jugar a las cocinitas, pero cuando jugaban las cocinitas, no jugaban las cocinitas, sino que iban a por los ingredientes. Vete y trae, y entonces el otro traía tierra o traía lo que le mandaban, agua, pues agua, lo que fuese. Y si las chicas, y digo, y también jugando, pues por ejemplo con la comba, que también recuerdo, que eran unos momentos, pero no era para saltar, a no ser que fuese un atleta y entonces a lo mejor sí que sorprendía mucho, sino era para sujetar la goma, lo que hacía. O sea que sí que había unas aproximaciones, una utilidad a lo mejor, o una separación radical, pero en eso hay alguien que dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, o hasta aquí o hasta aquí. No, no, eso es a lo que yo apuntaba un poquito, no tanto a una exclusividad, a un reparto tajante, sino que hay alguien que incluso cuando se modifican, las niñas jugaban a la comba, se quedaban sin gente, o nosotros ya se nos iban acabando ya los juegos y se iba haciendo de noche y tal y cual, y ya no había otra cosa, pues te pegabas allí y tal igual. Vale, pues te dejamos, pero te pones aquí, tú sujetas la goma. Y te quedabas con la goma sujeta y tal para que las otras fuesen levantando la pierna cada vez más arriba, ¿no? Pero claro, no era lo que tú querías hacer o participar en el juego como, no, sino que se reorganizaba la norma y tal y cual según quien fuese quien mandase en ese caso, ¿no? Yo sí tengo la experiencia de haberlo vivido más divisorio, sin tener esa sensación de que se podía combinar. Se podía combinar en casa, me acuerdo sí con las primas jugando a cocinitas, pero no en la escuela. No en la escuela.
Yo lo recuerdo como momentos muy escasos, eran muy pocas veces que nos juntábamos a jugar niños con niñas, ya así un poco más mayorcitos. Y lo recuerdo que eran momentos como de ¡guau! Que estamos un poco, es una experiencia que estamos haciendo, es un poco... Y lo recuerdo como algo que era muy... Lo pasábamos bien, era muy chulo, pero enseguida se disolvía. O sea, era pues, por un momento, a última hora, cuando ya nos íbamos a casa y los que nos íbamos quedando un poco atrás nos juntábamos, pero luego había como algo que lo disolvía, porque estaba tan marcada la diferencia que no se podía. Por otra parte, en el colegio de monjas, de niñas, donde yo me eduqué, pues había una monja como un poco progre que dijo, no, vamos a ver, que vengan también los niños a jugar aquí al patio, no al colegio, pero al patio. Y bueno, fue como un poco, tal, pero nada, no duró nada, fue muy frustrante porque los niños o sea, nos daban unos balonazos tremendos, o sea, y luego otra cosa, nos levantaban las faldas. O sea, no todos, pero muchos. Y yo recuerdo o sea, de la indignación, o sea, de pasar corriendo delante y era como que venían corriendo detrás de ti, era una cosa como un poco así. Y también rompían las cosas, rompieron la canasta de baloncesto, rompían algunas cosas, entonces al final no duró mucho, duró muy poco, porque nos tuvimos que volver otra vez a separar, ¿no? Pero esos niños no estaban en ese colegio, ¿no? No, estaban en el colegio de niños, Ajá. que no era religioso. Ajá. Colegio de niños. Luego sí había unas clases particulares que podías ir y tal, pero ya era otra cosa. Ya ibas como más protegida, de otra manera, ya de como formato tal. Pero lo que era en el colegio, en el juego libre de patio, lo recuerdo, ¿no? Cuando llegaron, hostia, vienen los niños y porque era como una cosa. Pero no llegó a cuajar, no digo todos, pero la mayoría era así. O eran niñas muy fuertes que podían aguantar los balonazos o que se enfrentaban de alguna manera a los niños y decían, a mí no me levantas la falda o no sé cuándo, o no les importaba tanto y se enfrentaban, o, no sé, algo así, pero fue un fracaso. Y también recuerdo el día que me bajó la regla, pues no la diferencia entre mis hermanos, ¿no? Pues mi madre me dijo que a partir de ya no fue todo lo que me dijo con respecto al tema, porque nunca había hablado conmigo de nada de eso. Y me dice, bueno, ya no puedes volver a jugar a ciertos juegos, o sea, olvídate Joder, qué sí, fuerte. lo recuerdo, o sea, ella, la imagen, ella ahí arriba en la escalera, yo abajo, y yo me pasa esto. Bueno, pues acuérdate, ya no puedes volver a casa pisando los charcos, no te puedes mojar. Sí, y no puedes volver ya a jugar a esos juegos que estás jugando y tal. Y sin embargo, mis hermanos, no, ¿sabes? Mis hermanos varones, claro, no eso, pero era es que tan diferente los roles que había, que sí que bueno, entonces un poco en la reflexión que hace Nacho, que plantea las preguntas así, más bien al final del vídeo, ¿no? Que se plantea eso, de, ¿lo eliges? O sea, ¿es biológico? No. Y yo estaba pensando, ostras, es que también es, no sé, pero es tan... yo pensaba, bueno, un niño tan pequeño, una niña tan pequeña de 2, 4 años, es que ahí eso no lo encontré bien, no lo veo bien claro. O sea, ¿se identifica con algo? No lo sé. Es decir, se identifica y dice, me identifico como niño, más allá del rol que ya está, ya te visten de rosa, te ponen lazos, te mandan a un colegio de niñas, o sea, más allá de eso, hay un momento vital en ti que dices, soy niña. Y, bueno, yo creo que sí, o sea, yo lo recuerdo, ¿no? Pero, no sé, ahí eso o está todo cultural, ¿no? Porque está tan marcado que o sea, Bueno, si os parece, ese me parece propiamente el debate de hoy, el tipo de roles, lo dejamos si queréis para feminismo y masculinidades, ¿no? Cómo construir eso. Pero bueno, esa es la pregunta de entrada del género. Y también algo que no he dicho al principio, pero me gustaría volver a señalar o a subrayar, ¿no?
cómo la idea de género rompe con algo, o vuelve a ser esa punta de lanza de la filosofía que rompe con algo que hasta la fecha parecía muy obvio, que es un poco lo que estás diciendo tú, Chus. Es decir, y lo que está diciendo Miguel cuando hablaba de lo biológico. Es decir, yo cuando nazco me encuentro con un cuerpo que ya viene dado, ¿no? Entiendo que eso es lo biológico, ¿no? Un cuerpo que tiene un cuerpo ya dado. De todas maneras, ese cuerpo ya dado lo recibo con una interpretación que no es mía, sino que es la de mis padres, como mínimo la de mis padres, a través de las que mis padres me etiquetan con un género, me etiquetan como un niño o como una niña. Entonces, sí que yo recibo tanto un legado biológico, recibo un cuerpo físico, como la interpretación de ese cuerpo, ¿no? Eso es algo que yo recibo y que, digamos, el pensamiento, el feminismo que ha pensado el género es algo que ha puesto en cuestión, señalando que lo que recibo es cultural. Es cultural porque el acceso a mi cuerpo, no tenemos un acceso directo a mi cuerpo. No tenemos un acceso a lo físico directo. Siempre hay una interpretación que la media. Entonces, lo que pone encima de la mesa el feminismo de género, que piensa el género, es esto. Pero no obstante, por lo que yo señalaba en el vídeo, sí que hay criaturas que se identifican con un género del que no son. Entonces, y por tanto cuestionan, digamos, la etiqueta o todo lo que se les ha colocado, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿desde dónde lo hacen? ¿No? ¿Desde dónde lo hacen? Porque eso implica que, ostras, trascienden esa etiqueta, pero la pregunta que yo lanzo es ¿desde dónde lo hacen? Desde no sentirse cómodos, y entonces entiendo que hay como, lo pongo en rollo sencillo, ¿eh? Una esencia, ellos se identifican más esencialmente, pero entonces la esencia existe, si estamos cuestionando justamente que exista la esencia, que hasta la fecha venía dada por lo físico, ¿no? Si eres hombre, pues esencialmente eres, si naces con cuerpo de hombre, con el órgano sexual masculino, pues hombre, y si no mujer, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Esa era la pregunta que os lanzaba. Y luego, toda la carga es igual con lo que te identificas, pero luego va un peso muy grande, un peso que lo estructura todo. Rol masculino o rol femenino, más o menos hasta la fecha, pero lo estructura, da mucho contenido de identidad, muchos inputs o muchos elementos, muchas características que definen. Yo no tengo respuesta para... Y luego, perdón, y luego la queja hasta el momento de esta dicotomía masculino-femenino como la única posibilidad. Una dicotomía que veremos que se ha construido a través de contrarios. ¿Sí? El hombre fuerte, la mujer débil, el hombre activo, la mujer pasiva, donde la masculinidad ha adquirido unos valores y lo femenino se ha definido como lo contrario, que es lo que, ya que decías el segundo sexo de Simone de Beauvoir, lo contrario, lo contrario del hombre, pero siendo el hombre el referente, ¿no? Lo masculino el referente. Me callo. Yo simplemente decir que no tengo respuesta para eso. No sé por qué un niño o niña de 2, 3 años pues puede tener ya tan claro algo así que vaya en contra de lo establecido. Pero yo iba un poquito en el paso de atrás en la asignación de género, que también lo vemos como muy claro de chico-chica, de varón-hembra, ¿no? Y que, bueno, digo, no soy médico, pero creo que hay un porcentaje, no sé cuál, en el que tampoco es tan fácil y que de algún modo, pues digo, se produce la asignación médica diciendo cómo hay que colocarlo en alguna caja. Entonces, a lo mejor simplificamos un poquito el papel de que, bueno, pues tiene que ser, y luego, de algún modo, identificamos, sacamos una conclusión que a lo mejor no está acertada, porque una cosa es que uno pues pueda tener pene, pueda tener vagina, o pueda tener de todo un poco, o lo que sea, que tampoco no soy especialista, y otra cosa es cómo vivirlo, porque
De hecho, esa riqueza del género o de la posible riqueza podría ser, es decir, precisamente en esa creatividad más propiamente humano, cultural, y asociado a lo existencial más que lo esencial, de cómo vivir algo que es el propio cuerpo físico, ¿no? Entonces, si partimos de simplemente que solamente hay dos formas, masculino y femenino, que es verdad, que lo conocemos, que así es como funciona la reproducción sexual, ¿no? Pero que hay otros modos, aunque sean unitarios en porcentajes, pues habrá que ver un poquito que sea eso, si tiene algún tipo, si apunta a algún lado, o de eso, hasta qué punto, qué significa eso, ¿no? Y luego, por otro lado, digo que a lo mejor cerramos mucho en la interpretación cultural de lo que significa lo biológico. Esto, perdona, esto último, cerramos mucho la... Puedes... A lo que me refiero es que si lo definimos como género masculino o género femenino, si es sexo masculino o sexo femenino, si tiene sexo masculino, entonces su género es el masculino y ya por lo tanto. Pero a lo mejor dices, bueno, ¿por qué? Es decir, pues el sexo masculino y el género, dejarlo. Es decir, esta asociación tan cerrada del género con el sexo, a lo mejor es la que está siendo problemática. Además, pongo yo que tampoco es que sea tan 1-0 lo biológico, porque y es a lo que me refiero, que se producen más situaciones. Eso, a la pregunta de por qué un niño de 2 o niña de 2, 3 años puede decir yo no me siento identificado con mi biología y mi identidad va por no tengo ni idea. Pero sí que conozco un antiguo alumno que está haciendo cambio de sexo, pero fue justamente por hacer un experimento sociológico en ese sentido. Es decir, bueno, obviamente no es tan frío como todo, como esto, no se siente identificado pues con todos estos roles que vienen desde el principio y sobre todo, digo, pues con todo lo asociado, y entonces está haciendo esa transición también por su cuenta y de una forma también, pues, sí, por su cuenta, vamos a decirlo, y también de algún modo por decir otra cosa diferente al modo social vigente, ¿no? Pero yo creo que está claro, o que ya vemos claramente hoy en día, que cuantas más opciones nos den desde nuestro nacimiento, más, más opciones tenemos. Es decir, que cuantas más interpretaciones nos den, más opciones tenemos para elegir, ¿no? Entonces, eso está demostrado ya hoy en día. Es decir, ya vemos que hay más opciones y que la gente elige otras opciones distintas a las de simplemente hombre-mujer, ¿no? Entonces, ya vemos que biológicamente no estamos determinados, ¿no? ¿No? Eso ya lo demuestra. Es simplemente ese hecho, ¿no? Pero luego, por otra parte, yo sí veo que a mí me ha determinado mucho pues tener ovarios, tener mis oscilaciones hormonales mensualmente, tener, ¿no?, esta constitución física que tengo me ha determinado, no para ser mujer, pero sí me ha determinado para sentirme de una manera determinada. Y creo que eso creo que es importante, ¿no? Cómo determina la biología la forma en la que nos sentimos, ¿no? O las hormonas, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que ha dicho Pedro, me estoy acordando de, ¿cómo se llama? Paul Preciado, que también se inyectaba testosterona para, ¿no? Sí, para ver cómo se iba sintiendo, y me pareció muy interesante, pues, por ejemplo, que se sentía mucho más potente sexualmente, ¿no? En ese proceso de cambio sentía mucha más potencia sexual, o tenía, no sé, no me recuerdo ahora muy bien los cambios que experimentó, pero era interesante, ¿no? O es interesante cómo las hormonas, incluso
ella criticaba mucho, o él, mejor dicho, criticaba mucho cómo las hormonas se utilizaban para manipular a la mujer, ¿no? Y, por ejemplo, durante la menopausia, ¿no? Como cuando se le dan hormonas a la mujer, pues se intenta manipular también de alguna manera su emoción, ¿no? Entonces me parece muy interesante el hecho de que la biología, por supuesto, no determina de alguna manera, pero no para ser hombre o mujer, sino para qué. Pero interesante cómo nos determina, ¿no? ¿No pensáis? Eso. Sí, a lo mejor comentar un poco lo que decía Virginia, pues creo que la biología sí nos determina, pero ya hombre o mujer es un concepto. O sea, es un concepto que se ha construido socialmente, ¿no? Entonces sí tenemos una biología que es interpretada. Y yo creo que desde esa interpretación es, o sea, es un poco, ¿no? Lo que buscamos como conversar sobre el tema de género, pero de que hay una biología que tiene una influencia en cómo somos y cómo nos sentimos, eso es cierto. Que cómo se interpreta, esa es como la pregunta, ¿no? Uh-huh. Claro, a mí me resulta más fácil el hecho de que, pues, por ejemplo, el caso de mi antiguo alumno, de Paul Preciado, que ya a una determinada edad, pues inician esta transición o esta transgresión, o estos cambios, esta denuncia o esta exploración o lo que queramos llamar. Me sigue llamando la atención eso, que niños tan pequeños pues tengan esa claridad de visión a la hora de decir yo no soy así, quiero ser de la otra manera o me identifico más con... Eso sí que me resulta a mí muy, muy llamativo. Porque cuando entra la libertad por juego, obviamente, digo, pues no le podemos negar, ¿no? Pues que hay que es, y además como decías tú ahora, pues digo que ha asociado también al conocimiento y a las posibilidades, no solamente al conocimiento, sino que en la misma sociedad vaya permitiendo y vaya encontrando, pues fantástico, porque esa es una... y además, digo, a mí una de las cosas que me gusta, pues una ciudad como puede ser esta en la que vivo, es precisamente que hay una diversidad de vivir la identidad, el género, vamos, en este sentido, pero como identidad, pero muy variadas. Es decir, que no simplemente es de un chico o chica y entonces si el chico quiere ser chica, entonces tiene que ir con el pelo largo, con sus tetas y con sus vestidos, sus minifaldas y tal y cual, que es una de las cosas que a las feministas las poder molestar del movimiento trans y tal, sino que hay pues desde chicos que van con traje y con zapato de tacón, pasando por faldas, vestidos y no sé cuántos, todo tipo de maquillajes y lo que lo que se quiera, y de chicas 3/4 lo mismo. En ese sentido, es decir, que más arregladas, menos arregladas o con una transición pues más o menos. O sea que esa plasticidad ya tampoco sería tan clara de qué modo se identifica uno como género masculino o género femenino, sino que también hay muchos matices de dónde entendería uno la masculinidad o la feminidad, ¿no? Pues precisamente por eso, digo, porque digo, ahí cuando uno se viste de más masculinamente o más femeninamente, llegando los patrones clásicos que tenemos asumidos, pues también son formas de entenderlo distintos. Y para uno, sí, es para mí, resulta que pasaría por llevar el pelo largo y tal, y no sé qué, y entonces yo operarme, o no, o simplemente, pues digo, pues a lo mejor incluso simplemente con gestos o con un vocabulario determinado, o pues... Bueno, realmente es todo un temazo. Yo tengo más preguntas que respuestas y ni siquiera a veces soy capaz de tener las preguntas claras, ¿no?
Me parece muy interesante el triángulo que propones, Nacho, de plasticidad, necesidad de narración y la identificación, ¿no?, con esa narración, porque realmente también lo que estabais hablando ahora, creo que es muy difícil nacer con una página en blanco, ¿no? Ya lo dejaremos para la parte de feminismos, pero yo tengo experiencias con mis hijos de pequeñitos de cosas que dices, jopetas, ¿no?, de esto de dónde ha salido, porque yo no se lo he transmitido, ¿no? O madres que aún me siguen diciendo, puede venir tu hijo a la fiesta, pero no hay más niños, ¿no? Digo, bueno, ¿quieres ir, cariño? Sí, pues, no, pero ya como un problema, ¿no? No, todos son niñas, no hay más niños. Y entonces lo de trans, justo acabo de acompañar una transición que el lunes se opera, Daniela nació en cuerpo de hombre, y es una de las preguntas que hemos podido compartir también, porque yo tampoco tengo respuestas, ¿no? Y todo el sentir que le ha llevado, como cuando él se descubre de pequeñito ya en un cuerpo equivocado, ¿no? Y es algo que hemos podido hablar con transparencia, que le ha costado mucho, ahora tiene 30 años. Y bueno, todo es pues eso, ¿no? No tengo respuesta, solo acompañar en eso. Lo que sí que me parece que vivimos una sociedad obsesiva compulsiva, es decir, tenemos la necesidad de etiquetarlo todo y además ponerlo cada cosa en su bote, ¿no? Estamos haciendo ahí como ya la parte esta de TOC, ¿no? Es como necesito saber, ¿no? Y yo ahí es donde en los límites o las fronteras, ¿no?, porque al final hablamos en discursos binarios, ¿no?, masculino-femenino, tal, siempre estamos ahí. Yo creo que realmente la vida transcurre entre los extremos del segmento, ¿no? Pero bueno, supongo que necesitamos organizarnos de alguna manera y esto pues está generando mucho dolor y sufrimiento psicológico y emocional, porque en realidad es muy difícil identificarse, ¿no?, que el género te lleve a un rol, a unas maneras de hacer. Yo de niña también era una marimacho, todo un problema para todos mis entornos, ¿no? Además yo vivía en Barcelona capital, donde podía expresarme libremente, luego me fui a un pueblo pequeño y ya no podía correr, que era mi pasión, ¿no? De repente tenía que jugar a saltar y a las gomas, ¿no?, y a las cocinitas, que las sigo odiando, por cierto. Entonces es como que esto es toda una movida, ¿no?, repensar eso. Y creo que sí, que la parte biológica es muy importante. También en la forma de relacionarnos. Después de muchos años compartir muchas formaciones, hasta la pandemia, que hice un poco de giro en la parte profesional, acabé resumiendo las sesiones diciendo que somos mamíferos y muchas de las dificultades que tenemos, ¿no?, porque nos poníamos a filosofar, pero bueno, vamos a aterrizar, ¿eh?, somos mamíferos. Entonces el mamífero como especie, no solo lo biológico desde lo humano, sino como especie humana, somos mamíferos, por tanto vamos en grupo también, ¿no? Incluso pensando en la monogamia desde esta perspectiva, pensaba, como mamíferos y el ser humano que nace, que no nos aguantamos ni la cabeza, es decir, ¿no?, tengo un gatito y el primer día caminaba, he tenido 2 niños y era como... Era una cosa brutal, ¿no? Pues, bueno, ya sabemos que nacemos inmaduros por un tema incluso de espacio uterino, ¿no?, que no podemos madurar más y el cerebro no puede crecer tanto. Entonces, al inicio... yo creo que como mamíferos necesitamos una fusión emocional. No tiene por qué ser de la madre, aunque sea asociado a la madre, pero sí que tiene que haber un maternaje, tiene que haber esta fusión emocional que a menudo no se da. Y yo me preguntaba el otro día, hablando de mí, ya sabéis, de mi obsesión por el tema de los marcos, de las hegemonías. ¿No será que buscamos esta fusión que no hemos tenido de pequeños en la pareja? Es decir, y por eso nos centramos tanto ahí, nos tienen que dar todo y luego aparecen las problemáticas, ¿no?, con respecto a lo que estamos hablando, la monogamia. Que no sea más desde esa carencia de infantil, yo estoy hablando de los primeros 9 meses, de 12 meses, obviamente la maduración depende de cada individuo, pero por poner una etapa, ¿no?, de 0 al primer año, ¿no?, sobre todo los primeros 9 meses, que esa fusión... Primero porque hay un tema de disponibilidad emocional del adulto que está a cargo, ¿no?, que tampoco es fácil eso, pero no se da mucho, y también por un tema cultural, ¿no?, y cada vez menos. Que luego las relaciones de pareja se nos están complicando también por esto, y nos estamos olvidando también de la necesidad como especie también, donde incluiría además
relaciones más abiertas, más tribales, más de comunidad, ¿no? No tanto de guetos pequeños en familia. Sé que estoy metiendo aquí un pollo importante, pero, pero hablando de narrativas es como, y mucho en el tema del género, que además me ha pillado en un momento, pues como os digo, ¿no? que esta persona que ha acompañado a Daniela y ha sido muy bonita, ¿no? la oportunidad de decir es que esto es complejo y simple a la vez, ¿no? Porque al ser narrativos venimos con tanta carga y al no encajar, ¿no? Que ya tenemos cuentos de Patito Feo, o sea, realmente está todo lleno, ¿no? de narrativas y estos arquetipos que yo me pregunto si podemos vivir sin poder organizarnos en base a algo. Lo que sí que sería importante, un poco en la línea de lo que comentabas, Virginia, ¿no? La suerte de poder abrir más ventanas, ¿no? Porque antes era como o esta fila o a esta, y ahora por lo menos hay más. Estamos, yo creo, en un momento muy caótico porque hay mucho rechazo todavía, porque no están las cosas bien definidas. Yo no sé si se puede definir algo realmente, ¿no? A nivel individual, la definición como concepto cerrado de algo, ¿no? Y como os decía, me voy a callar porque siento que meto más, más lío que claridad, pero sí que quería aportar aparte esta, ¿no? Que escuchando el vídeo y la lectura, he puesto un montón de notas, digo, es que no solo está el género, lo biológico, sino que también formamos parte de una especie con una característica muy, muy clara, que es que somos mamíferos, ¿no? Y pienso que hay que tenerlo en cuenta también. Claro, voy a hacer de abogado del diablo, especialmente en el comentario de Virginia y tuyo, Nuria, respecto a lo biológico. O sea, si me pongo, soy honesto, o sea, reconozco, evidentemente hay una parte biológica y una parte de mamíferos, o sea, la recojo, ¿eh? Pero claro, estabas hablando de lo antes... estabais hablando antes, Virginia, lo de la testosterona, ¿no? Yo me preguntaba, claro, entonces si nos colocamos en aceptando que hay una parte biológica, ¿dónde queda entonces algo así como la responsabilidad? Es decir, ¿cómo no podemos entonces pensar pues, que un hombre, como tiene testosterona, pues es más violento, por ejemplo? ¿No? Porque por biología pues tiene este tipo de hormonas y entonces pues ya este tipo de hormonas le determinan a una determinada conducta, ¿no? Es decir, lo biológico tiene, o como por ejemplo, no me atrevía, pero os lo recomiendo, o sea, os lo recomiendo. Yo no me lo he leído, pero lo tengo ahí. Hay un libro que dice, se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Es un libro que tengo ganas de coger. Me da miedo, pero tengo ganas de cogerlo. Claro, creo entender que ese libro debe defender la biología como, no sé si hay alguien que se lo ha leído. Enrique, ¿tú te lo has leído? ¿Qué estás asintiendo? Pues luego comenta a ver qué tal el libro. Yo imagino que escogerán la biología para defender esta polaridad de identidad de género, ¿no? Claro, entonces, claro, la biología me da miedo en este sentido, o sea, no me sé colocar aquí, que estoy aceptando y que no estoy aceptando de aquí, ¿no? Eso por una parte. Luego, completamente de acuerdo, Nuria, con lo que dices de, ostras, cómo las carencias, ¿no? Las carencias, en este caso tú señalabas las carencias afectivas, bueno, lo resumo así, nos impelen, ¿no? A buscar la solución en la pareja. Yo aún iría un poquito más atrás. Yo creo que las soluciones, o sea, creo que resolvemos o queremos resolver nuestras carencias a través de las identidades también. Es decir, las identidades creo que funcionan. Os lo ponía también en el PDF, las identidades funcionan muchas veces como una malla que nos da seguridad, ¿no? Saberme hombre, saberme mujer y ahora incluso saberme gay o saberme, yo qué sé, bisexual,
me da unas pautas de comportamiento, me da una comunidad, me da una seguridad, quizás marca amigos enemigos, y eso me ordena y creo que hasta cierto punto me sostiene, ¿no? Esa es la parte también, no sé hasta qué punto, buena, mala de las identidades, ¿no? Que también os lo ponía, y somos una sociedad en la que muchas veces las etiquetas las jugamos muchísimo, ¿no? Las jugamos muchísimo. Y estoy de acuerdo con lo que decía Virginia, ¿no? Cuantas más etiquetas, al menos mejor, ¿no? Más libertad, pero también me parece importante cómo manejo esas etiquetas y hasta dónde me las engancho, ¿no? Hasta dónde de dentro me las engancho, ¿no? Vas tú, Virginia, voy yo, por alusión. Vale, yo solamente una pequeña cosita respecto al tema de la biología, ¿no? Porque yo no he dicho que, claro, ya para mí podemos interpretar en base a la biología, pero yo no quiero interpretar, pero sí quiero decir que hay algo que me inevitablemente, por lo que paso todos los meses, que son cambios hormonales, ¿no? O la menopausia, ya no hablo de ser mujer o hombre, hablo de cosas que siento en mi cuerpo, que determina o me afecta de alguna manera, pero no sé cómo, no, sin ponerle nombre, sin interpretarlo, ¿no? Que me imagino que un hombre no pasa por ahí y entonces no lo siente de la misma manera, ¿no? Hombre o iba a decir, y no todas las mujeres lo pasamos de la misma manera. Eso también hay que decirlo, porque, por ejemplo, ahora que se habla mucho de la regla dolorosa y tal, yo no he tenido regla dolorosa, entonces pues lo he vivido de otra manera, ¿no? Entonces, pero sí creo que lo biológico de alguna manera nos influencia. Claro, luego llega la interpretación, que es el problema, ¿no? Y comprendo lo que dicen, ¿no? Pero si no vamos a la interpretación y nos quedamos en cómo nos afecta eso biológico, creo que es evidente que nos afecta, ¿no? En el mismo instante en el que si tomamos hormonas vemos que empiezan a modificarse nuestras emociones o sentimos más apetencia sexual, o, es decir, si simplemente un cambio hormonal ya está afectándome de tal forma a nivel emocional, sexual, pues estamos viendo que lo químico, lo biológico, lo hormonal nos está afectando a nuestra personalidad también, ¿no? O incluso a nuestras decisiones, ¿no? Porque bueno, yo ahora mismo que estoy pasando la menopausia me parece que es una cosa, lo siento, pero para mí ha sido horrible y los cambios tan bruscos y de pronto sentirme de una manera, de pronto sentirme de otra, ¿no? Ya ha pasado afortunadamente la parte más crítica, pero para mí ha sido muy duro, ¿no? Entonces, bueno, quien no ha pasado la menopausia no sabe lo que es eso. Y luego, por supuesto, lo que volvemos a decir, ¿no? Que cada mujer vive la menopausia de una manera, pero leyendo sobre la menopausia me parece impresionante que el 70% de las mujeres, o incluso me parece que en alguna estadística dicen incluso el 85% de las mujeres, cuando están pasando por este periodo no pueden hacer una vida normal como ellas quisieran, ¿no? Si no se medican o si no buscan recursos para atravesar todos estos síntomas que pueden ser muy desagradables, ¿no? Entonces, bueno, lo biológico hay que tenerlo en cuenta. No sé cómo, pero ya está. Iba a decir una cosita solo y mira, me he alargado. Bueno, en la línea de Virginia creo que es así. Lo que en lo biológico no justifica a las acciones, por eso también somos seres pensantes, ¿no? Ni si tengo un exceso de testosterona y viene alguien con falda me justifica violarla, ni yo porque noto mis ciclos y hay un punto en el ciclo en el que me iría de casa y me largaría, y es así cuando lo observas, es que coincide en un proceso del momento de la ovulación, me justifica que me ponga a gritar a diestro y siniestro y a ser una borde ni nada, ¿no? Pero porque el autoconocimiento te permite saber también que eso viene de un aspecto biológico y que tienes que hay una implicación, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que autogestionarse, pero que hay una realidad, sí, sin meternos en otros temas que ya salieron en la primera sesión, como el hecho de que yo, porque soy autónoma desde hace 20 años, pero
preguntarte si estás en edad fértil, si quieres tener hijos para llegar a acceder al mundo laboral, ¿no? Que solo es por un tema biológico y físico que te impide, ¿no?, desarrollarte en un contexto profesional, eso es así, ¿no? Entonces, ahora, que eso te justifique a nada, no justifica absolutamente a nada, ¿no? Porque yo creo que justamente lo que hablamos y desde la perspectiva de la que hablamos es para no me sale la palabra mejor, no es la adecuada, pero para superar lo biológico, ¿no? Por eso las etiquetas a mí me gustan removibles, es decir, siempre he usado etiquetas removibles, ¿no? Me gusta el rock, me gusta tal, o sea, ¿no? Cuantas más etiquetas mejor, pero además removibles, que no tengan que ser permanentes, porque con cada paso que doy en mi vida voy descubriendo aspectos de mí que me tienen que permitir modificarme, si así lo deseo, ¿no? Yo creo que ahí está el tema, pero que marca, ya vamos, que sí, que yo estoy ahora en la pre también y no veas, ¿no? Y es así. La pre es la peor, luego ya. Es como, ¡guau!, ¿no? Y si no, además, si no tienes conocimiento, sí que te puede salir desde ahí todo ¿no?, una manipulación, sobre todo emocional, ¿no? Desde yo, no desde las mujeres, que ahí luego está el tema, ¿no? Que cada uno vive sus hormonas de una manera particular, pero Claro. que vienen de lo biológico, sí. Mm. Vamos, yo no tengo ninguna duda. Mm. Lo siento, Nacho, pero nada, abogado del diablo, genial. Tira, Enrique. Bien, bueno, primero en cuanto a este comentario del libro de Nadie nace en un cuerpo equivocado, hace referencia justamente a criticar lo biológico, ¿no? Esta mirada médica habla sobre las personas trans y lo que viene a cuestionar es cómo la medicina ha ido estableciendo desde la patología un lenguaje y se habla de que las personas trans nacen en un cuerpo equivocado, ¿no? Esa fue una tesis que se ha mantenido desde los 70s, 80s y que ahora ha ido cambiando y la idea es decir, no nací en un cuerpo equivocado, nací en una sociedad donde me pide que me coloque en un lugar biológico o de género social y yo no pertenezco a ese punto, ¿no? Entra dentro de esta mirada de los cuestionamientos queer, ¿no? Incluso a partir de ahí se han ido haciendo cambios, sobre todo en algunos países, en Argentina, en México, sobre quizá como en esta parte que el lenguaje es muy importante, ¿no? Antes se hablaba de, por ejemplo, en las cirugías es reafirmación, hoy día se habla de reafirmar el género, el sexo, ¿no? Y antes era una cirugía que implicaba cambio de sexo. Y ahora se dice, no estoy cambiando de sexo, me están afirmando mi género, mi sexo al que pertenezco, ¿no? Y desde ahí dice cómo las personas trans, la psicología, la sexología, la medicina, seguimos fundamentando que hay un cuerpo equivocado, ¿no? El cuerpo equivocado está en cuanto a los significados que se le da a esta parte, sobre todo binaria, ¿no? Que también va incluyendo, por ejemplo, una mirada muy interesante de lo que implica, por decir, a nivel de lo que se espera biológicamente, es o eres hombre o mujer, macho o hembra, incluso hablan de si no podemos hablar de hombre, mujer, cuerpos masculinos, cuerpos femeninos, cuerpos de hombres, cuerpos de mujeres, sino diríamos macho o hembra con características biológicas. Y que en un punto intermedio, en un todo, en un abanico, en un espectro que implicaría los intersexuales, ¿no? De tal manera que la nueva clasificación implicaría los extremos, sería endosexuales, intersexuales, ¿no? Entonces, si yo estoy con una biología masculina, digamos, y que la lectura que yo hago y la sociedad me hace es en base a mi
biología, soy endosexual, ¿no? Si yo tengo un cuerpo donde presento tanto características biológicas masculinas o de hembra y macho, ¿no? Un pene que pudiera parecer, o no sé, digamos, de órganos sexuales externos masculinos, sin embargo, a nivel interno tengo ovarios, por ejemplo, y no tengo testículos, ¿no? Entonces, esto diríamos sería una persona intersexual, ¿no? Si todo coincide, los órganos sexuales externos con los internos, sería endosexual, ¿no? Y obviamente desde ahí vemos, sí, cómo esta biología es importante, ¿no? Estos cuerpos, ¿no? Estoy de acuerdo, como la misma, y hay veces yo lo voy mirando incluso desde la edad, ¿no? Cómo mi cuerpo me va avisando de las transformaciones que voy recibiendo por la edad, ¿no? Y esa es una modificación. No deja de mirar o dejaría de mirar qué significado le voy dando a ese cambio biológico, ¿no? Y creo que así es en cuanto al sexo, al género, ¿no? Le vamos dando una interpretación a esta hasta, sobre todo en la normalización, como lo más importante, y queremos reglar cuerpos normados, ¿no? Ese sería como mi comentario con respecto al texto, ¿no? Muy interesante, porque sí, la verdad, viene a cuestionar la terminología médica, ¿no? Y si queremos despatologizar la transexualidad, tenemos que empezar desde cambiar, dice, por supuesto, estas miradas, desde donde las queremos mirar e imponer, ¿no? Lo curioso es cómo las personas trans, por ejemplo, llegan hacia el consultorio, ¿no? Estoy en un cuerpo equivocado, ¿no? Y es decir, no estás en un cuerpo equivocado. Tu cuerpo no obedece a lo que marca la sociedad, la cultura, tu cultura. Sin embargo, así es. Y no es que esté alguien equivocado, ¿no? Y si es equivocado, no es tu cuerpo ni eres tú, sino es la sociedad que va haciendo esa mirada, ¿no? Creo que es un juego que incluso antes, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cómo de repente se hace el giro, ¿no? De cómo la sociedad médica mira la homosexualidad a la bisexualidad, ¿no? Como una patología en base a la norma heterosexual, ¿no? Y hay un texto muy interesante de, ¿no serán los homosexuales frente a una sociedad enferma? Y lo que viene es a cuestionar a esta sociedad enferma que a todos los quiere ubicar dentro de esta institución heterosexual, ¿no? Me parece que aquí sería ese mismo planteamiento, de alguna manera, desde lo biológico, lo cultural. Muchas gracias, Enrique. Yo, en esa línea, una cosa que me llama también la atención es la expresión esa, nació en cuerpo de, como me daba la sensación como si hubiese sido un alienígena quien habita un cuerpo extraño, ¿no? Porque en último término no te puedes separar precisamente de tu propia biología. Recordaba, voy a ir hilando varias cosas, y si me enrollo demasiado me deis un capón, que no me va a doler. Otra anécdota de un compañero, su hija, está con su novia, era universitaria y tal y cual, y entonces pues decide vestirse más a lo garzón, pues pelo corto y tal, camisa, etcétera, etcétera. En vez de ir a la fiesta familiar, pues como podía esperarse de una niña de 20 años o 21 años, ¿no? Comentario de la abuela. Pero ¿cómo vistes así? Que estás muy fea. Y tal. Comentario de la madre defendiendo, está muy guapa, etcétera, etcétera. Ahí sería, por un lado, lo que se espera de una niña de 20 años, que tenga su pelo a tope y sus curvas a tope enseñándolas, etcétera, etcétera. Pero también a lo mejor, ahí yo tengo esa pregunta, si esta chica se ha cortado el pelo, se ha teñido, no sé si se ha teñido o no, se pone la camisa tal y cual, porque quiere o porque es la forma que tiene de decir a la sociedad, no quiero que tú me mires con los ojos con los que me estás mirando. Ese sería un punto. Entonces, volviendo un paso más atrás a lo que decíamos sobre si somos mamíferos y tal, yo creo que aquí lo que nos estamos jugando es que queremos pertenecer a un grupo, ¿no? Y entonces el grupo, primero, nosotros a lo mejor vamos descubriendo una identidad,
pero a la medida que vamos descubriendo la identidad, es el grupo el que nos confirma o no confirma. Y hay muchas veces que terminamos haciendo pactos, porque yo no lo sé a vosotros, pero a mí a veces me he sorprendido en las que me veo haciendo comentarios que luego digo, Pedro, si no te pegan absolutamente nada. Es decir, si no te gusta el fútbol, ¿por qué vas aquí? ¡Oh, vaya penalti! Sí, me da lo mismo, pero quizás a lo mejor por el contexto o lo que sea, es lo que estás esperando y haces el comentario que mayoritario y con el cual no te identificas, ¿no? Porque yo creo que lo que en último término, es decir, no, es que no va a haber ningún grupo con el que coincidamos. Tal y como somos de raros estos mamíferos que somos nosotros, yo creo que no hay ningún grupo, ni el de heteros blancos, ni el de no sé, nada con el que te vas a identificar plenamente y con el que digas tengo que cumplir estos puntos. Y a este respecto volvería un poquito con lo que estabas apuntando, Enrique, y recordando que no sé si lo comentamos aquí, o en el otro taller sobre otro libro de Paul Preciado. Bueno, no es un libro, es una conferencia que tuvo a lacanianos ahí en un congreso que se titula Yo soy el monstruo ese que os habla, y que precisamente, es decir, que hablando de su transición, dice, no se siente ni se identifica ni con lo femenino, ni con lo masculino, ni con la mujer, ni con el hombre. Pero dice, es que esta sociedad me tiene que poner en un cajón porque si no, no puedo viajar. Es decir, no me van a vender un billete si no pongo que soy hombre o que soy mujer. No voy a poder salir del aeropuerto. Y entonces me obligan y entonces lo que les recrimina es decir, le estáis diciendo a la sociedad que yo soy el enfermo, que yo no encajo en este cuerpo, que estoy que tal igual. Y no, es decir, lo que hay que cambiar serían esos esquemas que nos están destrozando pues a muchos, porque resulta que no encontramos pues lugar donde encajar, ¿no? Entonces, el tema del género yo creo que nos volvería un poquito a cuestionarnos el tema no sé si habrá un género para que coja a muchos, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pues estoy exagerando, pero que habla mucho del tema del individuo también, de cómo ser individuo. Yo quería hacer un comentario inspirado también en lo que comentó Nuria, Virginia y Pedro. Y yo me pregunto, o sea, ¿por qué es que estamos discutiendo esto? ¿No? O sea, ¿por qué es que estamos discutiendo esto ahora? Y no sé, o sea, es como pues a lo mejor es una idea, ¿no? Como tratando como buscar como una contextualización del tiempo en el que estamos. Y lo que decía Nuria de que somos mamíferos, o sea, esta condición como pues biológica nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y mucho más tiempo desde antes, ¿no? Antes de que hubiera historia, pues ya teníamos como una funcionalidad biológica y animal, ¿sí, no? Y no será que estamos como en un tiempo, o sea, yo creo que como este tiempo como posmoderno, como que alguien quiera entenderlo, a lo mejor es como un neoprimitivismo, o sea, como que estamos volviendo a nombrar las cosas, o sea, como que tenemos la oportunidad de decir como decir, bueno, realmente, ¿qué son las cosas? O sea, porque si vemos como en un primera instancia, pues alguien llegaba y decía, o sea, no había que, el libro de quién dijo que leyó la referencia de ta, o sea, simplemente era como, o sea, te encuentras con lo que te encuentras y hay un proceso neuronal y se va desarrollando el lenguaje y así. Y entonces, a lo mejor el tiempo en el que estamos, a mí me parece que es eso, como si fuera como un neoprimitivismo, o sea, como una posmodernidad neoprimitivista, en donde, como decía, por ejemplo, Nuria, decidimos buscar relaciones más tribales, ¿no? O sea, tenemos que regresar a lo primitivo. O sea, yo, por ejemplo, veo en el arte, o sea, vemos el arte y el arte primitivo es como, o sea, una expresión, y ves el arte contemporáneo y es como muy parecido. Por ejemplo, eso de discutir la monogamia o la no monogamia, pues al principio no había relaciones monógamas, o sea, las relaciones eran como se daba, ¿no? También un espacio como de construir las estructuras jerárquicas, ¿no? Por ejemplo, el Estado, la Iglesia, o sea, las grandes como construcciones están como deconstruyendo. Y también hay un nomadismo, un neonomadismo, ¿no? O sea, como los nómadas digitales. Dice, ahora pues yo, no importa. Entonces era como antes, éramos recolectores y ahora somos nómadas cibernéticos, ¿no? Entonces pareciera, bueno, al menos desde esta perspectiva,
que ahora es como tenemos este espacio de decir, bueno, vamos a empezar de nuevo y vamos a renombrar las cosas. ¿Realmente era lo que nos dijeron que eran? ¿O qué es lo que queremos que son? ¿O qué es lo que realmente podrían ser, ¿no? Y a lo mejor como poner en un contexto como un poco más amplio esta posibilidad del género. Entonces, desde la reconfiguración de todas las cosas, como todas las posibilidades, se vuelven viables, ¿no? Y hay un proceso de deconstrucción, en contrario del primitivismo original, que no habría como deconstrucción, sino este neoprimitivismo, tiene que deconstruir como todo el proceso ilustrado y así, ¿no? Solamente como una idea de contexto que podría como... Interesante. Pero yo creo eso, Miguel, que apuntaría a la misma sociedad. ¿Cómo? Claro, que digo que es una deconstrucción de lo que ha construido o lo que hemos construido culturalmente o socialmente. Exactamente, Es exactamente. decir, pero de algún modo estaría, es decir, si en el otro palo del binomio estaría qué hay de naturaleza. Es decir, la naturaleza que ha ido construyendo cultura se ha complicado de tal forma, a lo mejor tenemos que quitar o deconstruir lo cultural para buscarnos o ver qué es o vete a saber qué es lo que, si lo vamos a complicar más, ¿no? Pero Exacto. yo creo que en ese sentido es más. Hay una Sí, parte de la pregunta de Nacho que no la sacamos para adelante. o sea, lo que podríamos reconstruir es cuál es la idea de la naturaleza también, ¿no? Pero no sé si la propia, como la vitalidad como transgeneracional, ¿no? Que ha existido. Pero no podemos decir las cosas sin nombrarlas, entonces ahí es como tenemos, bueno, un juego y un problema al mismo tiempo, ¿no? Eso es interesante lo que dice, ¿no? De no podemos decir las cosas sin nombrarlas, ¿no? O sí, o a lo mejor sí, sí podemos, ¿no? No sé. A lo mejor ahí está el reto, ¿no? Y a lo mejor tenemos mucho miedo a ir a ese lugar donde si no ponemos nombre, ¿qué somos, no? Exacto. Claro, hay varias cosas de las que decís, o sea, tiro un poco para atrás, Virginia y Nuria, sí, lo biológico nos afecta, pero vuelvo, hay una interpretación de lo biológico. Por ejemplo, ¿no? Lo hormonal en los hombres está bien visto, ¿no? ¿no? Pues la testosterona, ¿no? En cambio, la menstruación es un problema. Estamos hablando de efectos biológicos que llevan una interpretación aparejada, ¿no? Y donde quería apuntar es que, claro, validando lo biológico, es que evidentemente no lo puedo negar, claro, es que no es eso. Claro, validando lo biológico muchas veces validamos también la interpretación que va adjunta a lo biológico. Y ese es el miedo, ¿no? La validación que va adjunta a lo biológico, ¿no? Y después, para intentar ser abogado del diablo respecto a lo que dices, Miguel, claro, digamos, hay un volver a nombrar, o os lo pongo al final del PDF, ¿no? Que digo, hay mucho debate sobre la identificación en torno a lo sexual y también hay filósofos que lo critican porque eso digamos, voy a ser simplista, no estoy de acuerdo con lo simplista que voy a ser, ¿no? Pero es como si nos estuviéramos mirando el ombligo mientras el capitalismo completamente sigue sin ser realmente cuestionado. Y podemos ser nómadas, podemos ser no monógamos, pero el capitalismo está ahí. ¿No? Más que el capitalismo, sí, junto con el capitalismo, ¿no? La alienación, ¿no? Así más en general, ¿no? Y que también pone como problema, ¿no? el que encontrar como compartido, el que encontrar como común, ¿no? Con tanta diferencia, cómo encontrarnos en algo común, cómo encontrarnos en algo que nos una, ¿no? Y la problemática entonces de cómo llegar a acuerdos, ¿no? Cuando hay mucho énfasis en la defensa de la diferencia y por la historia que llevamos, ¿no? y la entiendo, esa defensa de la diferencia, como mucha irritabilidad si se
si no se respeta todas esas diferencias, ¿no? Entonces es muy difícil encajar eso y hacer algo común de eso, ¿no? Eso sería quizás irnos del tema, ¿eh? Pero bueno, no quiero irme del tema. O sea, siguiendo como ese pensamiento, pues al final el género pues sería como la posible, como lo que decía Pedro, o sea, las posibilidades todas. O, como dice Virginia, las posibilidades ninguna. O sea, ¿por qué tendríamos que elegir o nombrarla, no? O sea, es decir, Pedro diría, bueno, una que incluya todas las posibilidades, o Virginia diría, una donde no hay que, ni siquiera tenemos que nombrar la posibilidad de posibilidad, sino que no tendremos que nombrarla y eso sería absolutamente incluyente, ¿no? Pero como o sea, no sé, jurídicamente inviable. No, pues, o sea, no sé. Ahora habría que reconstituir el derecho, pues. Al menos una parte, según Paul Preciado, en la que ya no es una cuestión que sea significativo el ser masculino o femenino, sino simplemente un ser humano. Entonces lo que Exacto. ahogan es, eres una persona, tienes este cuerpo, con el cuerpo lo que quieras y lo que te dejen. Exacto. Únete con quien te dé la gana y viaja donde te dé la gana, pero no tienes por qué decir que tengo que ponerme junto a esta cara que me identifica si soy chico, cuando resulta que eso da problema. ¿De acuerdo? Porque si fuese, pero es que da problema. Entonces digo, pues no, pues ese sería un cambio en lo jurídico que yo creo que no sería problemático. Defines de otra forma, digo, el matrimonio, si quieres, o la familia, etcétera, etcétera, y para que pueda ser que dos personas que se quieran y que quieran compartir lo que sea, etcétera, etcétera, pues que lo puedan hacer, ¿no? Y respecto a lo que decías antes de cómo influía la biología en esto, no solamente bueno, es que nos metemos también en roles, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de las reglas dolorosas, el dilema que está saliendo es diciendo, claro, va a ser un perjuicio porque las empresas no van a querer porque dejan de ser productivas. Pero por otro lado, la misma biología es la que la mujer, no, es que con 0,68 niños por mujer no vamos a ningún lado. A ver si la mujer se anima y llegamos por lo menos a 1,8 o a 2,5 niños por mujer. O sea que hay mucho, que es lo que yo apuntaba también un poquito, esto sería una lectura muy economista, pero por otro lado, es decir, ¿quién es el que cuenta la historia? ¿Quién es el que narra? Esa narratividad que nos creemos y con la que nosotros vamos, ¿quién nos la está contando? Porque estamos diciendo que sí. Pasaba un poquito también con lo del amor. Y antes me acordaba que cuando decíamos lo que comentábamos el otro día sobre el amor y tal y cual, que de algún modo nos quedamos también sin palabras, creo que de algún modo también, yo por lo menos me quedé con la sensación que nos estábamos acercando, que nos habíamos acercado a algo que era muy importante, algo que era pura vida, ¿no? Y bueno, me callo. Bueno, a mí un concepto que me gustó mucho ahorita que hablaban, ¿no? Sobre cómo nombrar o renombrar, esta idea que me parece muy potente de la polifidelidad, ¿no? Es un concepto que yo no había escuchado y me pareció muy interesante, ¿no? Porque para mí la fidelidad siempre era vinculado hacia una sola persona, ¿no? Y ahora decir cómo se puede ser fiel a partir de una polirrelación, una poliamor, ¿no? Entonces me pareció una forma distinta de ir dándoles significados a las experiencias, ¿no? Que vamos viviendo. Claro, sería interesante ver en un futuro donde haya otro tipo de relaciones, cómo construimos nuestro género, ¿no? Porque es importante también recordar que no solamente construimos nuestro género en base a nuestro sexo, sino también en base a los referentes que tenemos de padre y madre, ¿no? Y los vínculos que tenemos con ellos, ¿no? Eso me parece súper importante. Creo que nuestra identidad sexual está muy determinada por el vínculo que hemos creado
cómo ha sido ese vínculo, ¿no? Cómo ha sido el vínculo entre el que yo he tenido con mi madre, el que he tenido con mi padre y el que ellos han tenido el uno con el otro y el que he tenido entre mis hermanos y hermanas. Y luego, claro, ya podemos seguir ampliando a partir de ahí, ¿no? Profesores, profesoras, amigos, amigas, ¿no? Compañeros, ¿no? Compañeras del cole, ¿no? Entonces los vínculos creo que se construyen de otra manera en el momento en el que empezamos a tener otro tipo de relaciones, donde ya no solamente es hombre-mujer, ¿no? Y donde ya no solamente existe la heteronormatividad, por ejemplo, ¿no? Y eso sería interesante ver a partir de ahora ¿no? Cómo se va modificando eso, ¿no? Claro, ahora que te estoy escuchando, Virginia, pensaba, ¿no? O sea, ya hace un rato desde que ha hablado Miguel pensaba, ¿no? ¿Cómo es que ha sido tan importante la diferenciación, marcar la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Al punto de ponerlo en el DNI, que no sé si da mucha información eso, o sea, no lo sé. ¿No? ¿Por qué ha sido tan importante, ¿no? el marcar la diferencia y en esta diferencia de polaridad, ¿no? Porque evidentemente hay una cuestión de poder, hay una cuestión de opresión, ¿no? Hay un juego de poder en el que es importante saber quién se coloca en la posición dominante y quién se coloca en la posición dominada, ¿no? Y todo lo que hay establecido ahí, ¿no? Entonces, para hacer esa nueva nominación, ¿no? Esa nueva nomenclatura, entiendo que también hay que romper esas estructuras de poder, lo que va adyacente a todo eso, ¿no? Y eso es lo que en realidad es difícil de romper. Es decir, yo puedo poner etiquetas nuevas, pero si las relaciones de poder continúan siendo las mismas, en realidad no estoy rompiendo realmente con eso, ¿no? Estoy simplemente poniendo otras etiquetas, ¿no? Que a veces es incluso la crítica de la posmodernidad, que cuestiona pero sin acabar de cuestionar de fondo, ¿no? Y otra vez me aparece con lo que decías, Virginia, de, ¿no? La identidad la construyo a través del vínculo con mis padres, ¿no? Sí, hay algo, y estoy de acuerdo, y antes Pedro, ¿no? Decía, también la construyo gracias al otro, ¿no? En general. Pero me sigue fascinando, ¿no? La elección que acabo haciendo, ¿no? A través de qué elijo esa identidad, ¿no? Sí, a través del reflejo de los otros, a través de la valoración o desprecio de los otros, pero sigo preguntando, ¿no? Ostras, no creo que se pueda responder, pero a través de qué me identifico, ¿no? ¿Cómo consigo hacer eso? Claro. Es que muchos procesos, como bien dices, son inconscientes, ¿no? Entonces no podemos saber cómo, ¿no? Bueno, o sea, es tirar del hilo, ¿eh? Lo que, bueno, pues claro. saber si podemos recuperar algo de ese inconsciente o hacerlo más. Sí, claro, pues eso por supuesto, claro, pero imagínate, no sé, me imagino que si nada más nacer ya te separan de tu madre y es que ya ahí ya se está construyendo algo de tu identidad, ¿no? Claro, si te separan o si no te separan y te dejan que te vayas arrastrando hasta su teta y puedas tú mamar, vamos, que me parece dos maneras totalmente distintas de nacer, ¿no? Sí. Y cómo se construye tu identidad a través de una u otra. Y es simplemente un instante, ¿no? De tu vida. Pues imagínate, ¿no? Si empiezas a sumar, o ya incluso había leído un estudio que me parece muy interesante, que era que la madre, si sabía que tenía en su vientre un niño, le habla con un tono de voz distinto, así sabe que es una niña, ¿no? O si vestimos a un niño de azul, a una niña, si vestimos a una niña de azul, la gente le va a hablar como si fuera un niño y le habla con estereotipos que son muy distintos a los de niña, ¿no? Claro, pero entonces ahora ya me voy mucho, ¿eh? Pero entonces, claro, a veces cuando oigo la libertad, ¿no? Libertad, me pregunto, bueno, ¿qué libertad? Porque es que realmente elijo en base a, vete tú a saber qué cosas que realmente no he elegido, o sea, ¿qué libertad tengo? Eso totalmente. Sí, es que... Pero eso ya sería... Es que la libertad, bueno, es otro tema que otro curso. Que lo podríamos añadir, ¿eh? Porque estamos hablando también de libertad de identificarme con otros, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, en fin. Es que esto me hace, porque me recuerda bueno,
Es decir, el último término estamos buscando porque las cosas tienen que tener una razón, porque si no, es que hay una patología. Es decir, hay una normalidad, porque si no, es que ha pasado mal. Ha mamado mal, del pecho equivocado, se cayó de la cuna, algo ha tenido que pasar para que el niño sea raro o que la niña sea rara, ¿no? Entonces, o la herida o no sé cuánto, tal y cual. Que no digo que no influya, que sí. Pero digo, de algún modo, para estos casos es un poquito más de la identidad, porque estoy recordando que hace pues bastantes años, yo creo que 20 como poco, cuando se hablaba también un poquito pues buscando una justificación a la homosexualidad. Y entonces se hablaba de la búsqueda del gen rosa, creo que decían algo así, ¿no? Entonces dice, si hay una cosa, si es genético, si se encuentra un gen, entonces no es gente que esté mal, que esté equivocada, sino es que ahí por lo menos tenemos una razón. Entonces, eso es lo que a mí me parece perverso. Es decir, claro. el que en ese nivel, digo, otra cosa es, digo, yo qué sé, pues dices, mira, es que no veo bien y pues sí, miro, hay una causa, te quito lo que te impide la ceguera y ya está, y tal, ¿no? Pero estamos hablando de una polivalencia de relaciones y de formas de vivir, y entonces dices, ¿dónde está? Porque hay que poner un límite al campo. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí el perjuicio que se comete a quién? El que uno quiera ir con la bandera aquí, otro la bandera arriba y otro la bandera abajo. ¿Dónde estaría? Ese sería así un punto, es decir, el hecho, porque tenemos que encontrarle una justificación. Pensando un poquito en mi historia, sobre el tema de la sexualidad y sobre todo en una educación en la que no se hablaba ni de estas cosas, salvo se aprendía, pues digo, pues yo creo que lo sabéis perfectamente, de todas estas, lo que te contaban los mayores, de lo que podían haber visto en revistas, eso es lo que se aprendía. En el colegio, como mucho, pues digo, como mucho, porque yo recuerdo que nos habló de flores y tal, y que era un tema que no iba a entrar en el examen, pues eso es lo que yo recuerdo. Bueno, pues todas estas cosas, es decir, yo creo que hay una voz interior que sí que te va marcando un camino de qué es lo que, no sé si a los 2, 3 años, yo ya ahí no me llega la memoria y tal, ¿no? Pero de quién eres o cómo eres o con qué resuenas, por utilizar una palabra que ya hemos utilizado nosotros aquí en otro momento, con qué resuenas, ¿no? Aunque muchas veces digo, en esta resonancia, pues, o cómo te gustaría resonar, pues no te lo va a poner fácil la sociedad. Y a esto voy, digo yo, por ejemplo, digo aquí, no permite la sociedad en distintos ámbitos, pues depende del sitio donde estés viviendo, el trabajo que estés haciendo, etcétera, etcétera, no te permite que expreses todo lo que te apetezca. Hago aquí un paréntesis. En un viaje que hice con una amiga a Canadá. Estábamos en el hotel, el chico que estaba atendiendo en el hotel, tan normal. Salimos y nos lo encontramos él, que lleva a terminar la temporada, su jornada, pues completamente, bueno, pues ahí hipermaquillado, con las uñas pintadas, esto hace años, con lo cual era bastante, para mí, sí que fue de los primeros que vi, ¿no? Y resulta que, bueno, pues dando así unas vueltas, entramos en un bar. Y en un bar normal, que no era de esa zona de ambiente y tal y cual, en un bar normal me encontré sentados, o nos encontramos sentados en la barra del bar a 2 señores con el pelo corto, que venían de la oficina porque llevan la carpeta, vestidos con 2 trajes de chaqueta tipo Chanel, no de esta Chanel, sino de la Chanel clásica y tal, y con su bolso con una cadenita. Y se estaban tomando una copa. Y nadie estaba mirando porque había gente muy variada en el bar y 2 turistas y tal, y muy variada y nadie, salvo el paleto aquí que suscribe, que estaba mirando y diciendo, anda, pero sí, no pasa nada, porque entonces es que eso es es el ojo también con el que nos miran o con el que miramos, el que impedimos que la gente pueda vivir su sexo y su modo de identificarse con el sexo y de expresar su género o su identidad sexual,
pues con más libertad, ¿no? Y de una forma más plena. Y a lo mejor no tener que caer en esos estereotipos que caemos, como decía yo, de la niña. La niña, a lo mejor, si quiere, le encantan las camisas a cuadros, perfecto. Cortarse el pelo rapado, perfecto. Pero lo está haciendo porque quiere o porque está diciendo no quiero que me miréis con los ojos que me estáis mirando y entonces tengo que ser hasta este punto radical. Porque es que es curioso, es decir, o sea que resulta que ser gay es dejarse la melena larga y cuidarse el pelo, y ser lesbiana es cortarse el pelo y decir cago en Dios. Es que volvemos otra vez entre esos a reproducir esquemas sociales que se meten en... Bueno, no sé si he ofendido a alguien. Perdón. Pedro, voy a comentar una cosa que me acabo de acordar. Yo no aporta nada mucho, pero me apetece decirla aquí. Ahora, que me lo acabas de recordar con tu viaje a Canadá. Mi hermano, antes, cuando yo tenía 17 años, me llevó a Barcelona, porque vivía allí. Y me llevó a ver la Sagrada Familia, no exactamente, pero el Museo Picasso, a conocer la ciudad. Yo nunca había estado en una ciudad así grande. Y me llevó y me dijo, ven, ahora vas a ver una cosa, vas a ver unas personas diferentes, se llaman travestis. Y me llevó a ver otra vez. ¿Qué diferencia con Canadá, Barcelona entonces? Pues hace muchos años, tenía 16, 17 años. Estaba en un barrio concreto, el Raval creo, que como bastante degradado, y creo que se dedicaban a la prostitución, ¿no? Mayormente, ¿no? Y no sé si esto tiene alguna relación, pero yo digo, qué diferencia, ¿no? De vivir ¿sabes? La transexualidad, pues como tú dices, bueno, salen de... Bueno, no tampoco, porque quizás entonces eso tampoco sería, porque ellos en la oficina no pueden ir trasvestidos, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, ahí lo social también como... Porque piensas que por el hecho de ser transexuales estaban muy marginados, ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo que tú dices, en Canadá, ¿no? A lo mejor, ¿no? Bueno, no sé. Yo quería comentar un poco de lo que decía Virginia, me pareció muy interesante, de cómo podrían ser, de cómo será la constitución del género, de la identidad en el futuro, ¿no? Y cuál es la incidencia que tiene las relaciones de parentesco, ¿no? Por ejemplo, Engels escribió un libro sobre la historia de la familia y las relaciones de parentesco. Y es como, o sea, a mí me parece que es constituyente, o sea, como tú dices, o sea, como tenemos estas relaciones de parentesco, este tipo de relaciones de parentesco generan unas posibilidades identitarias y de género. Y si las relaciones de parentesco se reconfiguran, entonces eso generará unas identidades como muy distintas, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo el libro de Engels, decía que, por ejemplo, ellos, cuando van a tener un hijo, es la hermana, o sea, es decir, el padre es el hermano de la mujer que tiene el hijo, y no el padre biológico. Y por ejemplo, si entonces el que fue el padre biológico tendría que ser el padre como padre de crianza del hijo de su hermana, ¿no? Y esto es como solamente como una posibilidad, pero por ejemplo para Platón en la República dice, bueno, los hijos son del Estado, nadie tiene que saber de quién son sus hijos, y así abolimos la propiedad privada, ¿no? Entonces habría como muchísimas posibilidades potenciales de reconfigurar las relaciones de género y con eso reconstituir como otra identidad, o sea, sí, o sea, las relaciones de parentesco reconstituir otro tipo de identidades que serían constituyentes para otro tipo de sociedad. Y respecto a lo que decía Nacho, de que lo nombramos pero no lo reconfiguramos, creo que ya renombrar de alguna manera tiene una cierta incidencia en las estructuras de poder, o sea, no inmediata, pero puede tener cierta incidencia. Y sobre lo que decía Pedro Hechos, yo también, o sea, tuve algún tiempo la oportunidad de vivir en Canadá y también en Europa,
Y yo creo que sí, Canadá como que tiene una, o sea, como que ahí la cristianidad ya llegó muy tarde, pues, o sea, como que el oso y el bosque pesa más que las iglesias. O sea, allá en Europa las iglesias son más altas y en Canadá las montañas, ¿no? Entonces como que la gente tiene una aproximación un poco más naturalista, ¿no? Como más abierta, ¿no? Con la configuración. Pero bueno, cada sociedad tiene pues sus características en su propio tiempo, ¿no? Vale, si hacemos como, porque entiendo que si hacemos como hicimos, me parece, hace 2 sesiones, ¿con qué os quedáis cada uno de vosotros? ¿Qué es para vosotros relevante de la temática de género? ¿Relevante o que os interpela? La pregunta, la temática con las, ¿eh? No tiene que ser una, ¿eh? Eh, tira, Miguel, si quieres. Sí, a mí me gustó mucho lo que comentó Virginia, bueno, entre Virginia y Pedro, de todas las posibilidades o de ninguna posibilidad, ¿no? O sea, como podemos decir, podríamos como nombrar sin nombrar, o sea, esa angustia, ese sentido de la angustia de saber qué son las cosas, ¿no? Y las cosas ya son sin que necesariamente tengamos que nombrarlas, ¿no? Y esa posibilidad como reconstituyente de las identidades de género y las implicaciones que podría tener o ya tiene para una reconfiguración de las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas y las que vienen, ¿no? O sea, creo que de hecho estamos en un periodo de transición, o sea, el modelo de familia pues ahora está como reconfigurándose y hay otras voces alternativas y tal, pero yo creo que esto paulatinamente pues va a reconfigurar o está reconfigurando, ¿no? También eso implica ciertos problemas, o sea, aquí por ejemplo, bueno, por ejemplo en México, donde yo vivo, pues hay muchísimos embarazos en adolescentes, ¿no? Hay muchísimas familias en descomposición. El modelo, o sea, más coercitivo, más tradicional, pues se desdibuja, pero no hay quien lo sustituya en el acompañamiento de la crianza, ¿no? Entonces, estas reconfiguraciones como identitarias también dejan como huecos o sea, puede ser que generan huecos vitales, ¿no? Para los niños, para la crianza, decir, bueno, pues ya mis papás y no sé qué y tal, pero a mí quién me lleva a la escuela, o sea, a mí quién me da de comer, a mí quién me acompaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los países, o sea, como América Latina, pues son situaciones extremadamente graves, ¿no? Y tampoco tienes un Estado que proteja o que se haga cargo de estas irresponsabilidades en estas transformaciones identitarias y las repercusiones que tiene particularmente en el ámbito de la crianza. Pero la reconfiguración me parece como interesante. Yo que acabo siempre más liada de lo que empiezo, que ya me gusta, o sea, es algo que, que me gusta. Voy a dar una respuesta absolutamente rara que me ha venido ahora. Voy a recoger la dimensión política que tiene que ver también la parte del capitalismo y que hablamos sobre todo en la primera sesión, y voy a hacer un paso a ver cómo se puede hacer un change.org para sacar la M y la F del DNI del Estado español. Porque mira, me parece que es un paso mínimo, muy pequeño, pero que también tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Por el tema de las narrativas y
y todo eso. Así que voy a ver si en estas 2 semanas puedo averiguar cómo se hace. Ya os invitaré a que me firméis la petición, porque claro, necesitaré unas cuantas firmas, pero me parece que sí, que voy a coger ahí mi parte activista y voy a ver cómo hago eso. Yo ahí digo, yo firmo. Hombre, si no me firmáis me voy a cabrear. No, y es que además digo que me ha encantado precisamente eso, lo que has dicho, lo de recuperar esa parte, esa dimensión política, me ha encantado. Y dices, y una cosa, digo, tan evidente y aparentemente tan fácil, digo, pero vamos, es que, y que yo sepa, nadie ha dicho. A mí me imagino que por otros derroteros, pero cuenta conmigo, ya tienes un fan. Gracias, Pedro. Y bueno, pues yo lo llevaría también tiene una lectura política, como hemos recuperado y tal, ¿no? Pues yo creo que la cuestión de género es una mala broma que nos están gastando para decirnos cómo tenemos que vivir la vida. Es decir, porque naces y punto, muy bien, tienes un cuerpo, pues es lo que da de sí la biología, pero luego, ¿por qué tengo que vivirla de una forma y aunque yo quiera pelear luego frente a la asignación de género como utilizabas cuando esta nomenclatura, Nacho, mi identidad de género, pero en último término luego los roles que asumo en mi identidad de género, también otra vez me vuelvo a ver atrapado precisamente para que, a ver si me pongo la camisa o no me pongo la camisa, si me corto el pelo me lo dejo largo. Entonces, es necesario, obviamente, porque es una cuestión de identidad, es decir, quién soy y cómo quiero vivir mi vida. Yo creo que en ese sentido ahí estaría, pero que es que nos deja un poquito, la sociedad nos dejan, por no sonar muy así y tal, pero como que los modelos culturales nos dejan un poquito espacio, nos lo ponen difícil. Yo me voy con el tema de nombrar o no nombrar, ¿no? Un poco con conflicto también, ¿no? Porque a veces nombrar es visibilizar y, por ejemplo, me viene menopausia, menstruación, clítoris, vulva, todas estas cosas ¿no? relacionadas con la mujer que no hemos podido nombrar y que yo todavía, cuando nombro a muchas mujeres, ¿no? se asustan, parece que no podemos decir que estamos pasando la menopausia, por ejemplo, o que no podemos hablar de nuestra sexualidad libremente. Entonces, nombrar lo importante que es para visibilizar y luego al mismo tiempo las cárceles, ¿no? que es algo que es un tema que me parece interesante, lo de las narrativas y las cárceles a las que entramos de nuevo por nombrar, ¿no? Es como al final nos quedamos atrapados ahí una y otra vez, ¿no? Y entonces ese conflicto, yo misma a veces entro ahí en conflicto, ¿no? Me encantaría lo que dice Miguel de llegar a ese lugar donde es que no hace falta ya nombrar, pero quizá para llegar ahí hay que nombrar mucho y dar muchas opciones, no sé, ¿no? Para deconstruir, no sé si lo estoy diciendo bien, como etiquetar mucho para luego mandar a la mierda todas estas etiquetas. Algo así. Pero bueno, me voy ahí haciendo una reflexión sobre ese conflicto. Bueno, yo me voy también reflexionando sobre el género, ¿no? Es un tema que me gusta mucho y cada vez veo lo complejo que es hablar de ello, ¿no? Donde no se puede separar lo biológico, lo psicológico, las experiencias personales, ¿no? Y veo sí cómo desde ahí seguir, sobre todo vinculándolo y mirándolo desde la cuestión política, ¿no? Cómo nos hemos narrado y habrá que renarrar desde lo político, los espacios personales, sobre todo cuando nos van limitando nuestra forma de vida, ¿no? ¿Por qué tenemos que adecuarnos a un estilo que alguien marcó de cómo debe ser, ¿no? Y quizá también lo que puede implicar
hablar de género, ¿no? Como para algunas personas, ¿no? Implica hasta un sufrimiento, un dolor, sobre todo cuando no se amoldan a estos estereotipos de género, ¿no? Con eso me quedo. A mí me ha parecido súper interesante todas las cosas que han salido aquí y vuestras aportaciones. Me encanta, me quedé ahí para mirar muchísimo. Y bueno, pues de todos recojo. Y de esto último que decía Virginia, de nombrar las cosas, me parece muy importante. Y también, bueno, decirle a Nuria, que yo me acordaba ahora de que, mira, en el DNI, mi madre tenía de profesión sus labores. Y se fue abreviando. Yo siempre estoy con el remember, pero bueno, es verdad, ¿no? Es que me viene, ¿no? Y es verdad también ponerlo aquí, ¿no? Pues era profesión sus labores, que era un abreviado de profesión, las labores propias de su sexo, que yo todavía, o sea, no sé si habéis visto todavía escrito eso, ¿no? Porque las labores propias de su sexo, luego se acortó a sus labores y yo me acuerdo que en un momento que dije que iba a dejar de estudiar y no sé qué, me dijeron, ¿qué quieres que ponga? Y, o sea, mi madre, ¿qué quieres? ¿Que ponga en el DNI profesión sus labores? No, ¿sabes? Como un reproche. Y una vez que dejé un trabajo en un hospital que me estaba matando, un trabajo súper chungo, muy alienante y muy explotado, pues también, ¿no? Me decía, mira, querían trabajar las mujeres, no sé qué, y ahora lo dejan. Y luego se quejan porque no quieren que le pongan las labores, sus labores. Bueno, así que a tope con el, con el DNI, Nuria. Y nada, pues yo me quedé pensando, me quedo con la obra de teatro, ¿vale? De lo de los papeles, la de interpretación de papeles, ¿no? Y si esto no es una gran obra de teatro, y eso es lo que decía Nacho en el vídeo, ¿no? Que digo, bueno, sí que lo decía Shakespeare, pero los actores al final cuelgan la careta, ¿no? ¿Sabes? Y nosotros seguimos aquí. Eso, bueno, ahí me quedo un poco pensando. Un gusto haberlo compartido con vosotros. Vale, me parece que yo lo único con lo que me voy a quedar es con el DNI, es lo único claro. Adelante, es lo único claro que tengo ahora mismo. Sí, me quedo también con lo de nombrar y no nombrar. También, nombrar, visibilizar, ¿no? Lo decía también, pero también nombrar sirve para controlar, para dominar. ¿No? Nombrar sirve para seguridad, control, poder. Entonces ahí la dicotomía, ¿no? En esa lucha, que me parece muy interesante lo que decías, Virginia. Me quedo con la pregunta, ¿no? Desde dónde o sea, me quedo con también lo que dices ahora, Chus, de Shakespeare, que no me acordaba del vídeo, sí. ¿No? Que los actores dejan la máscara, pero cuán importantes para nosotros son algunas máscaras, ¿no? Aunque, bueno, máscaras que incluso creemos que son parte de nuestro rostro, que no son ni máscaras, ¿no? Pero que en realidad las podemos entender como máscaras, ¿no? Porque ¿no? Aquí estamos cuestionando género, pero entiendo que hay personas que lo viven muy, muy, muy encarnado, ¿no? Ese género. Entonces, qué importantes son las máscaras y a la vez la limitación de esas máscaras, ¿no? Nos vienen las máscaras limitadas y podemos hacer algún juego con esas máscaras que nos legan, ¿no? Pero hasta qué punto tenemos esa libertad. Esa es también una pregunta que me quedo, que siempre me queda de fondo, ¿no? ¿Qué margen de libertad tengo con las máscaras que me toca vivir, ¿no? Con el conjunto de máscaras que me queda por vivir. Me quedo con lo que decías tú también, Pedro, ¿no? De identificar, ¿no? la parte normativizada que tengo interiorizada, ¿no? Y cómo yo muchas veces veo la realidad entre normal y esto no es normal, ¿no? Desde muchas perspectivas, no únicamente desde el género, ¿no? Y cómo eso entonces tiene esa dimensión política que me ha gustado, ¿no? Que rescatáramos, ¿no? La dimensión política de cómo vemos la realidad también es una dimensión
que tiene que ver con relaciones de poder, que tiene que ver con relaciones de enajenación y de control, ¿no? Y también me quedo con eso, o sea que me quedo con un montón de cosas, pero sin ninguna conclusión exactamente. Pero bueno, bien. Bien, para las próximas 2 sesiones, que vamos a entrar en feminidad o feminismos y masculinidades, me gustaría que pudiéramos ir pensando a un nivel más experiencial cómo es la idea que tenemos tanto de hombre como de mujer. Me voy a centrar en la idea de hombre y la idea de mujer, voy a escoger eso, soy consciente, pero soy consciente, pero ha sido una elección. Entonces, ¿cómo en normatividades, en discursos hegemónicos, cómo es ser hombre y cómo es ser mujer? Que podáis empezar a plantearlo a nivel teórico y también a nivel experiencial. ¿Sí? ¿Cómo ha sido la idea? ¿Cómo me he construido como hombre y cómo me he construido como mujer? Para debatirlo las 2 próximas sesiones. ¿Puedes decirlo un poco más, Nacho? Explicar un poquito más cómo podemos hacer esto, de pensar. Sí, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuál es mi idea de hombre? ¿Cómo ha de ser un hombre? ¿Cómo ha de ser una mujer? ¿Cuál es el ideal que tengo de mujer? ¿Cuál es el ideal que tengo de hombre? ¿Cuál es el ideal que se me ha vendido que tenía que aspirar para ser hombre? ¿Cuál es el ideal que tenía que aspirar para ser mujer? Una cuestión. ¿Va a ser una sesión para cada uno de los temas? Sí, o sea... Uno para... El próximo va de feminismo y dentro de 2 semanas más, masculinidades. Vale. ¿Es eso lo preguntas? Sí. Dedicamos uno a feminismo y otro a masculinidad. ¿Cuántas sesiones quedan? ¿2? Quedan 4. Ah, 4. Bien. O sea, feminismo, masculinidades, deseo. Intentaré aquí incluir deseo y soledad. Ajá, vale. Y fin de relaciones. Un tema también súper interesante. Súper interesante racionalmente, pero luego también movidito a nivel interno. Oye, Nacho, una pregunta. Las sesiones anteriores las puedo ver ahí en la página que se me habilitó, ¿verdad? ¿Normalmente o no necesariamente? ¿Sí? Okay. Porque intenté y no pude, pero voy a intentarlo de nuevo y si no te escribo. Vale, si no, dínoslo y... Escribo. Okay. Y él te responderá. Si tenéis problemas, decidme. Bien. Venga, pues nos vemos dentro de 2. Por cierto, ¿cómo va el libro de Defensa de Afrodita? ¿Lo vais, estáis en ello? Entiendo que lo vais leyendo mientras tanto. Vale. Una cuestión. ¿Y el no binarismo lo dejamos para cuando salgan, cuando vayamos hablando de feminismo y masculinidades? ¿O? Sí, claro, haremos ya una crítica a la idea normativa y entonces podemos entrar ahí. Vale. Y si tenéis cuestiones de defensa de Afrodita, adelante, o sea, que las intercalamos. Molt bé. Venga, pues nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Luego. Vale, mucho gusto. Saludos. Bye. Igualmente. Bienvenido, Miguel. Gracias.